El aire estaba saturado de un hedor tan espeso que parecía adherirse a la piel y las fosas nasales de cualquiera que se aventurara cerca del río. Aquellos pocos que pasaban por ahí, cubrían sus rostros con las manos o apretaban sus bufandas contra la nariz, intentando escapar del olor nauseabundo que se alzaba desde las aguas negras. Pero el mal olor era solo una pequeña advertencia de la verdadera miseria que habitaba aquel lugar olvidado. La corriente del río se movía con lentitud, como si arrastrara un peso invisible, y cada ola formaba un sonido apagado al golpear contra los montones de basura que flotaban a la deriva. El agua, antes cristalina y símbolo de vida, se había convertido en un caldo turbio y pegajoso, teñido de un marrón profundo y aceitoso. La superficie estaba salpicada de manchas iridiscentes, como si la naturaleza misma llorara lágrimas de aceite, y remolinos de espuma espesa giraban en círculos lentos, atrapando pedazos de plásticos y fragmentos de madera podrida. Bolsas rasgadas se agitaban con cada ráfaga de viento, aferrándose a las ramas que sobresalían como esqueletos de árboles ahogados. Por momentos, una botella de vidrio emergía del agua para reflejar un destello fugaz de luz, un brillo engañoso que solo acentuaba la desolación reinante. El sonido del río no era el murmullo relajante de aguas frescas que acarician guijarros, era un susurro lúgubre, el gemido de un entorno consumido por el abandono. Pedazos de metal oxidado resonaban con un sonido hueco al chocar entre sí, y el eco de una lata siendo arrastrada por la corriente parecía una llamada de auxilio que nadie respondería. Los desechos humanos, productos de un consumo desmedido, formaban islas flotantes. Allí descansaban juguetes rotos, fragmentos de zapatos olvidados, e incluso un paraguas con las varillas dobladas, objetos que en otro tiempo tuvieron un propósito pero ahora eran náufragos de un mundo desechable. El aire, pesado con la carga de desperdicio, no solo olía a podrido sino también a desesperanza. Las aves que una vez surcaban el cielo y se zambullían con gracia para pescar evitaban el lugar con un vuelo de advertencia, sus plumas reflejando el atardecer mientras graznaban con una mezcla de miedo y resignación. Las ramas desnudas que bordeaban la orilla estaban llenas de fragmentos de basura, enredados como recuerdos de descuido humano, y el agua salpicada de residuos afilados se convertía en una trampa mortal para cualquier ser viviente que se atreviera a tocarla. En medio de este escenario de ruina, el río no solo era un espejo roto de la naturaleza herida, sino también una prueba constante de lo que ocurre cuando la indiferencia humana toma el control. Cada bolsa plástica que se agitaba con el viento como una bandera sin orgullo, cada pedazo de vidrio escondido bajo la superficie como un depredador silencioso, era un recordatorio del precio que los inocentes pagaban. Las aguas profundas ocultaban redes de plástico, nudos invisibles que podían atrapar a cualquier criatura que intentara nadar. Los fragmentos de metal esperaban como cuchillas, y la espuma espesa se adhería al cuerpo como una trampa de la que era imposible escapar. Y en este río lleno de veneno, donde la vida apenas podía respirar, se libraba una lucha silenciosa y desesperada. Era un lugar donde la esperanza se hundía con cada ola sucia, un campo de batalla donde los más débiles se enfrentaban a la oscuridad sin garantías de rescate. Las aguas, cargadas de siglos de errores y negligencia, ocultaban más que solo desechos, escondían historias no contadas de sufrimiento, de vidas pequeñas e ignoradas que peleaban por cada aliento. El río se había transformado en una fosa de peligro, un monstruo hecho de desperdicio, y su abrazo mortal no soltaría a aquellos que, contra toda esperanza, seguían luchando por sobrevivir. En medio de la corriente oscura y plagada de basura, dos figuras pequeñas pero valientes se debatían desesperadamente entre la vida y la muerte. Eran dos perros, uno de pelaje blanco como la nieve y otro completamente negro, con ojos que reflejaban un brillo de angustia y esperanza. Sus cuerpos se agitaban frenéticamente, impulsados por la voluntad instintiva de sobrevivir, pero cada movimiento parecía ser una lucha perdida contra las fuerzas que los arrastraban hacia abajo. El agua turbia se enredaba en sus patas, y las corrientes ocultas, cargadas de restos afilados y desechos flotantes, se convertían en una prisión líquida de la que no podían escapar. El perro blanco, con su hocico apenas por encima del agua, jadeaba con fuerza. Las olas, pesadas y lentas, chocaban contra su cuerpo,
empujándolo hacia atrás cada vez que intentaba avanzar. Sus patas delanteras, agotadas por el esfuerzo, arañaban frenéticamente la superficie resbaladiza, tratando de encontrar apoyo en algo sólido. Solo encontraba más plástico y fragmentos de madera, que se deshacían bajo su peso, dejándolo atrapado en el mismo lugar. Los latidos de su corazón resonaban con un ritmo frenético mientras sus ojos se llenaban de lágrimas saladas, mezcladas con el agua sucia que lo rodeaba. A su lado, el perro negro luchaba con aún más desesperación. Su pelaje oscuro, ahora empapado y pegajoso, se aferraba a su delgado cuerpo como un manto de desesperanza. Cada vez que alzaba la cabeza para buscar aire, la corriente lo empujaba hacia abajo, y él pataleaba con todas sus fuerzas para mantenerse a flote. Sus patas traseras se hundían en el barro fangoso del fondo, y cada intento de liberarse solo lo enredaba más en la maraña de basura flotante que lo rodeaba. A pesar del miedo evidente en sus ojos, seguía moviéndose, negándose a rendirse mientras su vida pendía de un hilo invisible. Los dos perros, agotados hasta el límite de sus fuerzas, giraron sus cabezas hacia la orilla, donde una figura humana se encontraba de pie, inmóvil y distante. Sus ojos, grandes y llenos de súplica, se clavaron en la mirada de su dueña, buscando la chispa de bondad y compasión que les había mostrado alguna vez. Sus cuerpos temblaban bajo el peso del agua y la desesperación, y sus gemidos suaves pero desgarradores se alzaban como un coro de súplicas silenciosas. Pero la mujer, con los labios apretados y una expresión de disgusto, no hizo ningún intento por ayudarlos. Sus brazos estaban cruzados sobre el pecho, y su rostro mostraba una mueca de fastidio, como si la escena frente a ella fuera solo una molestia menor. Dio un paso hacia atrás, arrugando la nariz con desprecio mientras murmuraba: «Están sucios. Ya no los necesito». Su voz, fría y carente de emoción, se perdió entre el chapoteo de las aguas y los gritos ahogados de sus mascotas. Sin mirar atrás, se giró y comenzó a alejarse, dejando atrás las pequeñas vidas que había jurado cuidar. Mientras la figura de la mujer se desvanecía entre las sombras, los perros seguían luchando. El perro blanco se impulsó una vez más hacia adelante, mordiendo una botella de plástico que flotaba cerca, pero el objeto se escapó de su hocico, llevándose consigo la última pizca de esperanza. El perro negro, jadeante y tembloroso, intentó aferrarse a una tabla rota, solo para ser arrastrado por la fuerza de la corriente que no cedía. Sus cuerpos, agotados y helados, se hundieron un poco más, y su energía disminuía con cada segundo que pasaba. El río, oscuro e implacable, parecía decidido a reclamar sus vidas. La basura seguía acumulándose a su alrededor, formando una red mortal de obstáculos que cortaban cualquier posibilidad de escape. Los perros, sin más fuerzas para seguir luchando, comenzaron a hundirse lentamente, sus ojos fijos en la orilla vacía, donde una vez había estado la esperanza. De pie en la orilla del río, una figura delgada y pequeña, aparentemente insignificante, permanecía completamente ajena al drama desgarrador que se desarrollaba frente a ella. Era una niña de cabello oscuro y lacio, que caía sobre sus hombros como un velo de seda, vestida con una blusa limpia y pantalones planchados que contrastaban con el aire saturado de suciedad y decadencia del río. Su apariencia pulcra irradiaba un sentido de orden y comodidad que parecía fuera de lugar en aquel paisaje de desesperación. Sus ojos oscuros, fríos como el hielo, se mantenían fijos en las turbulentas aguas que se arremolinaban frente a ella, donde dos figuras desesperadas luchaban con todas sus fuerzas por aferrarse a la vida. La corriente, densa y oscura como el aceite, llevaba consigo una capa interminable de basura, bolsas de plástico que se ondulaban como medusas muertas, trozos de madera astillada, botellas vacías y otros desechos que formaban un collage caótico de descuido humano. Entre esos escombros flotaban dos perros. Uno, de pelaje blanco manchado de barro, luchaba frenéticamente por mantener la cabeza fuera del agua, mientras el otro, negro y más pequeño, parecía perder fuerzas con cada segundo que pasaba. Sus patas resbalaban inútilmente sobre los objetos flotantes, sus uñas raspaban contra fragmentos de plástico sin lograr encontrar un punto de apoyo. Su respiración era un jadeo desesperado,
y de vez en cuando emitían gemidos suaves y lastimeros que atravesaban el aire como cuchillos invisibles. Sus ojos, grandes y suplicantes, permanecían clavados en la figura de la niña que los observaba desde la seguridad de la orilla. Pero ella no se movía. Su rostro, de facciones finas y bien definidas, permanecía inmutable. No había rastro de preocupación en su expresión, solo una ligera arruga de disgusto que torcía la comisura de sus labios. Sus delicadas fosas nasales se ensancharon levemente cuando una ráfaga de aire cargado de hedor le golpeó el rostro, y su cuerpo entero pareció estremecerse de incomodidad. Sus ojos recorrieron con una mezcla de desaprobación y fastidio las formas empapadas y temblorosas de los perros. Vio como el agua, oscura y contaminada, se adhería a su pelaje en una capa viscosa, y su ceño se frunció aún más. «Están tan sucios ahora», murmuró, su voz apenas un susurro que se perdió en el viento, pero su tono era lo suficientemente claro como para congelar cualquier atisbo de esperanza que pudiera haber existido en los corazones de las criaturas que luchaban por vivir. Sus palabras eran como un veredicto frío e inapelable. «Ya no los necesito». Cada sílaba se pronunció con una indiferencia que era tan cortante como la hoja de un cuchillo, tan afilada como la crueldad que albergaba en su interior. Los perros continuaron luchando, sus cuerpos se sacudían con espasmos de esfuerzo mientras el cansancio comenzaba a vencerlos. Sin embargo, sus ojos nunca dejaron de buscarla. No comprendían sus palabras, pero conocían su voz. Había sido la voz que los llamó cuando eran cachorros, que les prometió comida y compañía, que representaba calor y hogar. Pero ahora, esa voz era la misma que los desechaba como si fueran objetos rotos, cosas inútiles que ya no merecían ni un segundo de atención. Sin más miramientos, la niña dio media vuelta. Su cabello oscuro ondeó suavemente tras ella, y sus pasos resonaron con una seguridad cruel mientras se alejaba de la escena. No miró atrás ni una sola vez. No hubo un instante de duda, ni un rastro de arrepentimiento en su caminar. La luz del sol proyectó su sombra alargada sobre el suelo antes de que desapareciera entre los árboles, una sombra que se desvaneció tan rápidamente como la conexión que alguna vez tuvo con las vidas que acababa de abandonar. En la orilla, algunos testigos miraban en silencio. Rostros anónimos observaban con expresiones de horror e indignación mientras la niña se alejaba. El aire vibraba con una tensión palpable, el tipo de tensión que surge cuando la injusticia es tan evidente que nadie puede ignorarla, pero el miedo y la impotencia paralizan a todos. Nadie se movió. Nadie corrió hacia el agua contaminada para salvar a los perros. Las voces permanecieron calladas, sofocadas por el hedor acre de la basura y la sensación asfixiante de impotencia. El río continuó fluyendo, indiferente como la niña que se alejaba, arrastrando consigo los desechos de la humanidad. Pero los gemidos de los perros, tan llenos de súplica y angustia, no podían ser ignorados. Eran un lamento que perforaba la conciencia de los que miraban. Sus miradas, aún dirigidas hacia el lugar donde había estado su dueña, brillaban con una mezcla de dolor y esperanza rota. No entendían por qué el mundo les había dado la espalda, solo sabían que seguían esperando. Y aunque la corriente oscura y la basura traicionera los envolvían cada vez más, su lucha no cesaba, porque incluso en medio del abandono más absoluto, la esperanza, aunque frágil, seguía viva en sus corazones. Un pequeño grupo de personas se había reunido en la orilla del río, atraídas por los gritos desesperados de los perros y el sonido inquietante del agua golpeando contra los escombros. Hombres y mujeres de diferentes edades se miraban entre sí, compartiendo expresiones de inquietud e incomodidad. Los ojos de todos estaban clavados en las dos pequeñas figuras que luchaban en el agua, cuerpos temblorosos de esfuerzo, moviéndose en un círculo caótico mientras las patas resbalaban una y otra vez sobre la basura flotante. Los gemidos de los animales llenaban el aire como un coro de lamentos que se alojaba bajo la piel y hacía imposible mirar hacia otro lado. Una mujer mayor, con las manos arrugadas apretadas contra su pecho, murmuró con voz trémula: «Pobrecitos. ¿Cómo pudo dejarlos así?». Su mirada, llena de dolor, seguía los movimientos torpes del perro blanco,
que jadeaba con la lengua colgando mientras se esforzaba por mantener a flote a su compañero negro. Un joven vestido con una chaqueta de cuero dio un paso hacia adelante, como si estuviera a punto de entrar al agua, pero se detuvo de golpe. La marea oscura se arremolinaba cerca de sus pies, liberando un hedor nauseabundo que se elevó como una bofetada invisible. Arrugó la nariz y retrocedió, cubriéndose la boca con una mano. «El agua está asquerosa», balbuceó, mirando a su alrededor en busca de apoyo, pero solo encontró rostros de incertidumbre que reflejaban el mismo dilema moral. El río no solo estaba lleno de basura, la superficie era una mezcla densa de residuos industriales y orgánicos. Las bolsas de plástico bailaban como fantasmas bajo el agua, atrapando ramas y desechos afilados. El aire estaba saturado con un olor que combinaba el amargor del moho, el ácido de los químicos y el dulzor rancio de la descomposición. Respirarlo llenaba la boca con un sabor metálico que hacía que el estómago se revolviera. A cada ráfaga de viento, las personas retrocedían un poco más, apartando la vista o frotándose la cara como si pudieran borrar la escena con un simple gesto. La tensión crecía con cada segundo que pasaba. Los perros se debilitaban, sus movimientos se volvían lentos, casi mecánicos, un reflejo de pura supervivencia en lugar de una lucha con esperanza. El perro negro ya no emitía gemidos. Su cabeza comenzaba a hundirse y, por momentos, solo se veía su hocico, emergiendo brevemente antes de volver a desaparecer bajo la basura. El perro blanco, todavía aferrado a la vida, nadaba hacia él con desesperación, empujando su cuerpo con el hocico, como si su voluntad pudiera bastar para mantenerlos a ambos a salvo. «Alguien debe hacer algo», gritó un hombre alto, pero su voz se desvaneció sin acción. La verdad era evidente, nadie quería tocar el agua. Nadie quería mancharse las manos con la suciedad del río, con los desechos del mundo que todos ayudaban a crear pero preferían ignorar. La barrera del hedor, la vista del lodo viscoso que cubría las orillas, y el temor a lo desconocido mantenían a todos congelados en sus lugares, atrapados entre la compasión y la comodidad. Los ojos se encontraban y se apartaban rápidamente, como si mirarse demasiado tiempo fuera una confesión de cobardía. Todos sabían que la situación era injusta, que los perros estaban muriendo, que la indiferencia era un peso insostenible, pero el miedo los había convertido en estatuas de impotencia. La voz de una niña pequeña rompió el silencio con una simplicidad desgarradora. «¿Por qué nadie los salva?», preguntó, con las cejas fruncidas y los labios temblando. Sus manos pequeñas se aferraron a la falda de su madre, pero sus ojos no se apartaron de los animales que se hundían poco a poco en la muerte. El tiempo parecía detenerse mientras el dilema de los testigos se convertía en una herida abierta en el corazón de todos. Los perros seguían luchando, pero la esperanza se desvanecía con cada patada débil, con cada segundo que pasaba sin que una mano valiente rompiera la barrera invisible entre la vida y la muerte. De pronto, el sonido firme de pasos apresurados rompió la parálisis colectiva. Un joven apareció en la escena, alto y delgado, con una mirada decidida que contrastaba con el temor de los demás. Vestía un abrigo grueso, desgastado por el uso, y botas altas de goma que crujían contra el suelo húmedo. Bajo el brazo llevaba una raqueta grande, de las que se usan para recoger desechos o limpiar estanques. Sus ojos recorrieron la escena con rapidez, entendiendo al instante lo que estaba ocurriendo. Mientras todos permanecían inmóviles, él comenzó a caminar hacia la orilla sin dudar ni un segundo. «Oye, muchacho», gritó un hombre desde atrás, con una mezcla de alarma y advertencia. «Ese agua está contaminada. Podrías enfermarte». El joven no se detuvo. No necesitaba palabras. Los gemidos agotados de los perros, el río oscuro que parecía una trampa sin fondo, y la mirada vacía de los testigos eran suficiente motivación. Se colocó la raqueta entre las manos como si fuera un escudo, tanteando con cuidado el terreno resbaladizo mientras bajaba al agua. Su primer paso fue como una bofetada helada, el líquido turbio y espeso se cerró sobre sus botas, y el olor a podredumbre le golpeó el rostro.
Apretó la mandíbula, conteniendo la respiración mientras sus pies se hundían un poco más en el lodo fangoso. El río era un campo de batalla traicionero. Trozos de madera astillada flotaban entre bolsas de plástico y botellas vacías, mientras los percebes adheridos a las piedras afilaban los bordes del lecho. La corriente era lenta, pero constante, empujando suavemente hacia la parte más profunda. A pesar del peligro, el joven avanzó con pasos medidos, asegurándose de mantener el equilibrio. Sabía que una caída sería desastrosa, tanto para él como para los perros. El perro blanco, al notar la presencia del joven, agitó las patas con un último estallido de energía. Su cabeza se sacudió hacia un lado, y sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los del muchacho, llenos de una súplica muda pero urgente. Era una mirada cargada de esperanza, una chispa diminuta en un mundo que parecía haberse rendido. Inspirado por esa conexión fugaz, el joven estiró el brazo con la raqueta, empujando el borde hacia el perro que aún podía moverse. La distancia era mayor de lo que parecía. La basura y el agua espesa dificultaban el movimiento, y el perro luchaba por agarrarse a la red con las patas resbalosas. El joven extendió el brazo aún más, inclinándose peligrosamente hacia adelante. Una ola de basura flotante golpeó su pierna, casi haciéndolo perder el equilibrio, pero se mantuvo firme, anclado por su determinación. El perro blanco finalmente encontró apoyo en la raqueta. Sus garras se engancharon con desesperación, y el joven tiró con todas sus fuerzas. La tensión en sus músculos era evidente, cada fibra de su cuerpo se esforzaba por traer al animal hacia un lugar seguro. Mientras el peso del perro aumentaba, las botas del muchacho resbalaron sobre el fondo fangoso, y una corriente de agua fría se coló dentro de ellas, empapando sus pies. No se detuvo. No podía detenerse. Mientras tanto, el perro negro apenas se movía, su cuerpo flotando de lado, con el hocico apenas fuera del agua. La urgencia en el pecho del joven se convirtió en fuego puro. Una vez que el perro blanco estuvo lo suficientemente cerca, lo sostuvo con un brazo y volvió su atención al segundo animal. La corriente parecía haber cambiado de humor, como si el río quisiera aferrarse a su presa, arrastrando al perro negro más hacia el centro. La raqueta se movió de nuevo, esta vez con más fuerza, golpeando el agua para abrir paso a través de la basura. La mano libre del joven se estiró hacia el perro, tocando primero su pelaje empapado y luego cerrándose alrededor de su cuerpo flácido. Los segundos parecieron alargarse en una eternidad mientras tiraba, con cada músculo ardiendo y el peso de la desesperación presionando sobre sus hombros. Finalmente, con un último empuje de fuerza y voluntad, ambos perros fueron liberados de la trampa del río. Cuando los dos perros finalmente estuvieron fuera del alcance del agua traicionera, la escena pareció detenerse por un instante. El joven, con los brazos aún tensos por el esfuerzo, respiraba con dificultad, su pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido una larga carrera. El aire a su alrededor estaba impregnado de un hedor sofocante, pero en ese momento solo podía escuchar el latido de su propio corazón y los sonidos jadeantes de las criaturas a las que había salvado. El perro blanco fue el primero en moverse. Se levantó tambaleándose, sus patas temblaban como ramas bajo el peso del agotamiento y el frío. Una fina capa de barro y desechos cubría su pelaje, que había perdido su brillo original, pero aún conservaba una cierta nobleza bajo la suciedad. Con un espasmo repentino, el perro sacudió con fuerza su cuerpo entero, esparciendo gotas de agua turbia por todas partes. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío, sino también por la experiencia aterradora de haber estado al borde de la muerte. Sin embargo, sus ojos, dos esferas de un marrón profundo, estaban llenos de vida y gratitud. Sin titubear, el perro blanco caminó hacia el joven, cada paso un testamento a su determinación de expresar algo que no podía decir con palabras. Se acercó a la pierna mojada del muchacho y, con delicadeza, comenzó a lamerla. Sus lamidos eran suaves, casi reverentes, como si tratara de limpiar la suciedad del alma de su salvador y no solo el barro de la superficie.
Era un gesto simple pero profundamente conmovedor. La lengua caliente del perro, en contraste con el frío del agua, llevaba un mensaje claro: gracias por salvarme. Gracias por no rendirte. El joven bajó la mirada hacia el animal, y por un momento, todo el cansancio, el frío y el peso de la contaminación a su alrededor parecieron desvanecerse. Acarició la cabeza del perro blanco con una mano temblorosa, sintiendo los latidos rápidos de su corazón bajo la piel mojada. Pero su expresión de alivio no duró mucho, porque el perro blanco pronto se apartó y miró hacia su compañero. El perro negro seguía inmóvil, tumbado de lado sobre la orilla. Su pelaje oscuro, ahora empapado y pesado, parecía absorber la poca luz que se filtraba a través del cielo nublado. Su respiración era superficial y errática, cada aliento una lucha silenciosa. Sus ojos, medio cerrados, mostraban un destello tenue, como una llama que estaba a punto de extinguirse. No había energía para sacudirse ni siquiera para mover la cabeza. El perro blanco se acercó a su amigo con un andar más estable, aunque aún débil. Se detuvo junto al cuerpo agotado del perro negro y lo olfateó con preocupación. Luego, con un movimiento cuidadoso, se agachó junto a él, presionando su hocico contra el pelaje mojado como si intentara compartir su calor, su fuerza o simplemente su presencia. La punta de su lengua tocó las orejas de su compañero, limpiándolas con ternura. Era una escena que hablaba de una lealtad más allá de las palabras, un vínculo profundo que no podía ser comprendido solo con la razón. El joven observó con el corazón apretado. La gratitud que había sentido un instante antes se transformó en una mezcla de urgencia y compasión. Sabía que el perro negro necesitaba más que descanso, necesitaba calor, atención y un lugar seguro donde sanar. Sin dudar, volvió a inclinarse, esta vez con más cuidado, deslizando los brazos bajo el cuerpo del animal. El peso era notable, una combinación de agua, lodo y cansancio acumulado, pero no lo soltó. Mientras levantaba al perro negro, sintió el suave roce del perro blanco, que permanecía a su lado, casi como si temiera que su amigo desapareciera si dejaba de tocarlo. Los ojos del perro blanco seguían cada movimiento del joven, llenos de esperanza y determinación. Con la ayuda del calor humano y la lealtad inquebrantable de su compañero, había una nueva oportunidad para la vida, una chispa de esperanza en medio de la oscuridad que los había rodeado. El joven dio un último vistazo al río tras de sí, ese lugar frío y contaminado que había sido un escenario de sufrimiento, pero también de valentía. Sin embargo, no permitió que el recuerdo lo retuviera. Con paso firme, caminó hacia un futuro más brillante para aquellos que ahora dependían de su amabilidad y su fuerza. Las gotas de agua turbia seguían cayendo de su ropa y de los perros, pero la carga que llevaba en su corazón no era un peso, sino una promesa. El joven caminó hacia su casa con pasos lentos pero firmes, la carga de los dos perros, aunque agotada, ahora llena de esperanza. Cada uno de sus pasos resonaba en el suelo, pero la tormenta que había enfrentado junto al río parecía desvanecerse a medida que avanzaba hacia su refugio. El viento frío del exterior no parecía tan penetrante, como si el simple acto de salvar a los animales le hubiera otorgado una protección invisible, un pequeño respiro del mundo exterior que siempre había sido tan indiferente. Al llegar a su hogar, una pequeña casa de paredes de ladrillo y ventanas que capturaban la luz dorada del atardecer, el joven entró sin dudarlo. Dentro, el ambiente cálido le dio la bienvenida, un refugio humilde pero acogedor, con el aroma familiar de madera envejecida y hierbas secas colgando del techo. La cocina estaba ordenada, con utensilios en su lugar, y la luz suave del día comenzaba a desvanecerse, dejando atrás el eco de la quietud que predominaba en ese hogar solitario. El joven dejó suavemente a los perros en el suelo, observando cómo, aunque todavía tambaleantes, sus ojos brillaban con una nueva energía. El perro blanco, a pesar de su agotamiento, se acercó rápidamente al interior, buscando calor, mientras que el perro negro permanecía un poco más atrás, más cauteloso, como si aún dudara si este lugar era seguro. El joven no lo presionó. Sabía que, con el tiempo, los dos animales se sentirían más cómodos.
decidió que lo primero era darles un baño, y fue allí donde comenzó a tejer un lazo más profundo con ellos. Llenó una gran tina con agua tibia, permitiendo que el vapor suave llenara la habitación con una sensación reconfortante. El perro blanco fue el primero en acercarse, como si supiera instintivamente que ahora, aquí, estaba a salvo. El joven lo recibió con manos suaves, sumergiéndolo con delicadeza en el agua tibia. Con jabón y agua, comenzó a limpiar su pelaje, frotando con cuidado cada rincón, deshaciéndose de la suciedad y los restos del río. Mientras lo hacía, el perro blanco no intentaba escapar ni se agitaba, como si hubiera entendido que todo esto formaba parte de su nueva vida, una vida libre de dolor, abandono y desesperanza. El perro negro, aunque más reacio, observaba en silencio desde una esquina de la habitación, sus ojos fijos en el joven y en el perro blanco. Finalmente, después de un momento de indecisión, se acercó lentamente, acercando su cuerpo a la calidez del baño. El joven lo animó con palabras suaves, y, con una paciencia infinita, lo sumergió también en el agua tibia, repitiendo el proceso con la misma delicadeza. El perro negro, aunque más tenso al principio, pronto empezó a relajarse. El agua tibia y el toque suave del joven comenzaron a sanar no solo su cuerpo, sino también su alma herida. Ambos perros, ahora limpios y sin el peso de la suciedad, parecían haberse transformado en algo más que dos simples animales rescatados, se convirtieron en parte de algo mucho más grande, en algo que ahora pertenecía a este hogar. Una vez que el baño terminó, el joven los envolvió en toallas suaves y comenzó a secarlos cuidadosamente, asegurándose de que no pasaran frío. Su gesto fue meticuloso, como si cada movimiento hubiera sido una promesa silenciosa de que nunca más les faltaría algo tan básico como el calor. Los perros, con los ojos entrecerrados por el alivio y la gratitud, comenzaron a relajarse. Después de un rato, el perro blanco se acurrucó junto al perro negro en el suelo, buscando el calor del otro, como si se sintieran más fuertes ahora que estaban juntos en este nuevo refugio. El joven los observó desde una esquina de la habitación, viendo cómo sus cuerpos se relajaban al sol que entraba tímidamente por la ventana. Los rayos cálidos acariciaron sus pelajes, aún mojados, pero ahora brillando con una nueva luz. Allí, en ese rincón de la casa, con la tranquilidad que solo el verdadero descanso puede traer, los dos perros empezaron a comprender lo que el joven ya había entendido: este sería su hogar ahora, un hogar lleno de cuidados, de respeto, de una vida que nunca más sería marcada por el abandono. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un tono naranja cálido que se reflejaba en las paredes de la habitación. Los perros, sus cuerpos relajados y sus mentes finalmente en paz, se quedaban dormidos al sol, sin preocupaciones, sin miedo. El joven los miró una vez más, sintiendo una profunda satisfacción en su pecho. Su corazón latía con fuerza, no solo por el esfuerzo que había puesto en salvarlos, sino porque en ese momento comprendió que, aunque había comenzado con un acto de compasión, ahora había encontrado algo mucho más grande, una nueva familia. Y, por primera vez en mucho tiempo, todo parecía estar en su lugar. El sol ya se había ocultado por completo, dejando un manto de calma y serenidad en el hogar. En la sala, con las luces suaves encendidas y el sonido distante del viento moviéndose por las hojas de los árboles, el joven observaba a los dos perros, ahora profundamente dormidos sobre la alfombra, sus cuerpos relajados, el pelaje brillante, y sus respiraciones serenas. La casa, que antes le había parecido vacía, ahora estaba llena de una quietud especial, como si algo nuevo y hermoso hubiera comenzado en su vida y en la de los animales. Mientras lo observaba, una reflexión profunda comenzó a formarse en su mente. Recordaba el momento en que había decidido meterse en ese río contaminado y oscuro, cuando la gente se había quedado mirando desde la orilla, dudando, sin actuar. Recordaba la fría indiferencia de la joven que había dejado a los perros allí, como si sus vidas no tuvieran valor, como si fueran simplemente objetos desechables. Y, sin embargo, en ese mismo río, él había encontrado una razón para actuar, una razón para no quedarse de brazos cruzados. En ese gesto, tan sencillo como salvar a dos perros de un destino incierto,
Había algo mucho más grande, la compasión, ese poder invisible pero profundamente transformador que nos conecta con los demás seres vivos. El joven sonrió levemente al pensar en ello. Tal vez no pudiera cambiar el mundo entero, pero sí podía hacer algo por estos animales. En ese pequeño acto, en ese rescate, había cambiado la vida de los perros y, a su vez, la suya. Los perros ya no eran los animales abandonados y sucios que había visto en el río, luchando por su vida. Ahora eran miembros de su familia, con su propia personalidad y su propio lugar en el hogar. Ellos ya no eran una carga o un objeto más. Eran seres con emociones, con necesidades, con una historia que les pertenecía. En su mente, comenzó a pensar en lo que significaba realmente rescatar a un animal. No era solo cuestión de salvarlos de una situación peligrosa o de ofrecerles refugio. Era una cuestión más profunda. Rescatar a un animal significaba darles una nueva oportunidad, pero también un respeto total por su ser. Significaba reconocer que ellos, al igual que los humanos, tienen una vida que vale la pena, un derecho a la dignidad y al cuidado. Era una llamada a entender que, en la relación entre seres humanos y animales, la compasión debe ser la base sobre la que se construyan todas las interacciones. Los perros, en su descanso, parecían comprender que algo había cambiado en sus vidas. El perro blanco, que ahora se había acomodado cerca del perro negro, de vez en cuando levantaba la cabeza, mirando al joven con una expresión de gratitud silenciosa. El perro negro, más tímido, buscaba el contacto del otro perro, buscando consuelo en su compañía. Los dos animales, aunque con pasados dolorosos, ahora parecían estar tranquilos, sabiendo que, por fin, podían relajarse y disfrutar de algo que nunca habían experimentado, la seguridad de un hogar lleno de amor. El joven se acercó a ellos, se agachó y les acarició suavemente el pelaje, una vez más tomando conciencia de la profunda conexión que había formado con esos seres. Mientras lo hacía, una sensación de paz lo invadió. El mundo exterior podía ser un lugar cruel y lleno de injusticia, pero en ese rincón, bajo ese techo, todo estaba bien. Los perros tenían un hogar ahora. Una familia. Y él había aprendido, de manera profunda y significativa, que cada vida, por más pequeña o insignificante que parezca a los ojos del mundo, merece ser tratada con amor, respeto y dignidad. Al día siguiente, el sol brilló con una calidez diferente, como si la naturaleza misma estuviera celebrando ese nuevo comienzo. Los perros, ahora más felices y seguros, salieron al jardín a disfrutar del aire fresco y el sol. Corrían y jugaban, mostrando la alegría que solo los animales pueden experimentar cuando sienten que han encontrado su lugar en el mundo. El joven, observando desde la ventana, sonrió al verlos. Sabía que, aunque su vida no cambiaría de manera drástica por salvar a esos perros, algo había cambiado en él. Había aprendido que los pequeños gestos de compasión pueden tener un impacto profundo, no solo en los demás, sino también en uno mismo. Y así, mientras los perros se tumbaban al sol, disfrutando de su nueva vida, el joven sintió que había encontrado algo más grande que su propia existencia, había encontrado un propósito en el rescate, en el amor y en la protección de aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Ese día, una nueva historia comenzó a escribirse. Una historia de esperanza, de valentía y, sobre todo, de compasión. Y esa historia, por pequeña que fuera en el vasto mundo, era ahora el centro del universo para los tres. Gracias por haberte tomado el tiempo de acompañarnos en esta historia tan especial. Hoy, más que nunca, hemos sido testigos de la verdadera fuerza de la compasión y de cómo un simple acto de bondad puede cambiar vidas. Los perros, que una vez fueron abandonados y desechados, ahora viven una vida llena de amor y esperanza, todo gracias a alguien que decidió hacer lo correcto. Este es solo un ejemplo de cómo la bondad y la empatía pueden transformar el mundo, aunque sea de manera pequeña y silenciosa. Si te has conmovido con esta historia, si crees que todos los seres vivos merecen una oportunidad de ser amados y respetados, entonces te invitamos a seguirnos.
No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más historias como esta, donde cada acto de compasión nos recuerda que todos podemos hacer una diferencia, no solo en la vida de los animales, sino también en la de las personas que nos rodean. Te agradecemos sinceramente por ser parte de nuestra comunidad. Juntos podemos compartir más mensajes de esperanza, amor y protección. Nos vemos en el próximo video.